lo que veíamos era que empezamos a hablar del tratamiento sistémico. Y recuerden que ayer lo que vimos fue quimioterapia, fue el primer tratamiento. Retomar un poco lo de la quimioterapia que veíamos ayer, pues esta afecta alguna parte del ciclo celular. Puede ser sobre todo en la fase de síntesis o en la fase de mitosis, que son los principales focos. Ya hablábamos de los grupos de medicamentos, ya hablábamos de principalmente en qué fase del ciclo celular actúa, o si es en específico, y ejemplos de medicamentos. Ayer no les comenté que, bueno, ya con el simple hecho de que sepamos que la quimioterapia ataca alguna parte del ciclo celular, es obvio pensar que entonces todas las células, tanto benignas como malignas, que constantemente estén entrando a ciclo celular, pues son las que se van a ver más afectadas. Hablábamos ayer que, por ejemplo, los efectos secundarios se pueden presentar en células que constantemente están entrando a ciclo celular, cabello, piel, mucosas, aparato gastrointestinal o las células de la sangre. Esas como constantemente están entrando y entrando y entrando a ciclo celular, pues son las más afectadas muchas veces por la quimioterapia. Pero no les comenté que cuál es el tumor o cuáles son las células malignas que más frecuentemente están entrando a ciclo celular. Y hablando de tumores sólidos, son los germinales, ¿sí? Los germinales son los que tienen una alta tasa de replicación. Por lo tanto, los germinales son los que más efecto tiene la quimioterapia. Por eso es que no sé si se acuerdan que comentábamos que la quimioterapia como parte de un tratamiento radical era en muy pocos casos. Y uno de esos casos eran los germinales, sobre todo testículo, ovario. Y otro tumor maligno que también entra y entra y entra constantemente a ciclo celular, tiene mucha tasa de replicación, muy rápida, es la neoplasia trofoblástica gestacional. Por eso es que la quimioterapia ahí funciona muy bien, tanto en la neoplasia trofoblástica gestacional como en los tumores germinales. ¿Okay? Eso era lo único que teníamos que agregar de la clase de ayer. Entonces recuerden, quimio afecta una parte del ciclo celular. Ahora vamos a hablar de hormonoterapia. Vamos a ver que es totalmente diferente de la hormonoterapia. Aquí no se bloquea algún punto del ciclo celular, sino se bloquea alguna parte o alguna hormona o se quita algún estímulo para que se generen hormonas. Vamos a hablar de eso. Primero vamos a ver en la mujer qué es lo que sucede. En la parte de arriba vamos a poner al hipotálamo. El hipotálamo va a liberar, en este contexto va a liberar dos hormonas principales, que es la GnRH y la otra es la CRH. La hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, y la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH. Estas van a llegar a la hipófisis. Y en la hipófisis, como respuesta al estímulo de la GnRH, esta va a liberar FSH y LH. Libera LH y FSH. Mientras que de este lado, la hipófisis, como respuesta a la CRH, va a liberar ACTH. La LH y la FSH, acuérdense que vamos a empezar a hablar en las mujeres. Llega al ovario. Y aquí vamos a dibujar un ovario, pero de forma rectangular, para que podamos entender cómo es que funciona. ¿Sí? Okay. Entonces, este lo vamos a dividir en dos, y aquí tenemos a la célula de la teca y acá a la célula de la granulosa. Entonces, lo primero que sucede, llega la LH y se une a la célula de la teca. Y esto va a condicionar o va a favorecer que del colesterol se formen andrógenos, que se forme androstenediona
y que se forme testosterona. Entonces, que se forme androstenodiona y testosterona, aquí en la célula de la teca. Por la propia circulación que tiene el ovario, esto va a pasar ahora a la célula de la granulosa. Y en la célula de la granulosa ahora va a llegar la FSH. Y la FSH va a favorecer que la androstenodiona y la testosterona tengan un proceso de aromatización. Esta aromatización es un proceso por el cual los andrógenos se van a convertir en estrógenos. Y aquí interviene una enzima muy importante, que es la aromatasa. La aromatasa. La aromatasa es una enzima que se encuentra en varias partes del cuerpo, pero donde más se encuentra la aromatasa es en el, vamos aquí a poner un asterisco, vamos a hablar que entonces la aromatasa, los principales sitios donde se encuentra la aromatasa es ovario, es donde más se encuentra, otro placenta, músculo, tejido graso y en la mama. Entonces, la aromatasa, estos son los sitios donde más hay aromatasa. En el ovario, en la placenta, en el músculo, en el tejido graso y en la mama. Entonces, hablando exclusivamente del ovario, aquí hay mucha aromatasa, mucha aromatasa. Y entonces, ya en la célula de la granulosa, la androstenodiona y la testosterona llegan. La FSH se une a la célula de la granulosa y va a provocar este efecto de aromatización. Y como resultado, vamos a tener de la androstenodiona, se va a formar estrona. Mientras que de la testosterona se va a formar estradiol. Entonces se forma estrona y estradiol. Esta estrona y estradiol son estrógenos. Lo que van a hacer es salir del ovario y se van a llegar a pegar a los receptores de estrógenos. Receptores de estrógenos. Entonces volvemos a repetir, el hipotálamo libera GnRH, esta llega a la hipófisis saca LH y FSH, esta llega al ovario, primero la LH provoca la formación de colesterol andrógenos, después la FSH en la célula de la granulosa provoca la conversión de andrógenos a estrógenos por un proceso que se llama aromatización, donde interviene la aromatasa, y el producto final del ovario, pues por así decirlo, pues son estrógenos. Es el principal sitio de formación de estrógenos, el ovario. Esos salen y se van a pegar a todos los receptores de estrógenos que hayan en todas partes del cuerpo. Esto es lo que sucede normalmente. Ahora, vamos a hablar del otro lado. Hipotálamo libera CRH, llega a la hipófisis, esta libera ACTH. Ahora esta va a llegar a las suprarrenales. Y las suprarrenales, por estímulo del ACTH, va a generar androstenodiona. Es igual a un andrógeno, vean, como en el ovario, androstenodiona. La aromatasa, como no solamente está en el ovario, sino está en varias partes del cuerpo, va a convertir la androstenodiona en estrógenos. La va a convertir principalmente en estrona. Y ya después estos estrógenos, pues se van a ir a pegar a los receptores de estrógenos. Esto es lo que sucede en la normalidad. O sea, normalmente todas las mujeres, este proceso está constantemente y se está formando estrógenos, 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 estrógenos. Bueno, ¿qué pasa ahora en la parte de la enfermedad? Hay un cáncer, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene muchos subtipos histológicos. Vamos a hablar más adelante cuáles son esos subtipos. Y también tiene subtipos moleculares, que también vamos a hablar más adelante de esos subtipos moleculares. Pero uno de los más frecuentes en México y que afortunadamente tiene mejor pronóstico es el cáncer de mama luminal.
Cáncer de mama luminal. El cáncer de mama luminal, ¿qué característica tiene? Es que es rico en receptores de estrógeno. Rico en receptores de estrógeno. Le encanta el estrógeno a este tipo de cáncer de mama. Y entonces, todo el estrógeno que se genere en el ovario y todo el estrógeno que se esté formando en las suprarrenales o como resultado de la aromatasa a nivel suprarrenal, todo ¿a dónde se va a ir? A este cáncer. Y va a provocar que el cáncer crezca, aumente, se disemine y dé metástasis. Entonces, cuando descubrieron todo esto, decían, bueno, ¿por qué no está funcionando la quimioterapia en estos pacientes? En un paciente con cáncer de mama luminal no funciona tanto la quimioterapia, porque es más un estímulo hormonal que está constantemente proliferando al cáncer, que lo está alimentando. Probablemente si se da quimio, pues medio pare un poquito hablando de las células tumorales, pero el estímulo sigue y sigue y sigue. Entonces descubrieron esta vía y dijeron, pues sí, nos estábamos equivocando, no iba por ahí. Entonces dijeron, bueno, pues ahora vamos a bloquear alguno de estos pasos para no seguir alimentando al cáncer. Y entonces hay varios puntos donde se puede bloquear todo esto. Vamos a empezar con el primer punto. Vamos a ver hacia arriba. Bueno, una forma de bloquearlo sería dar un análogo de GnRH. ¿Cuáles son los ejemplos de análogo de GnRH más frecuentes? Tenemos goserelina y tenemos leuprolide. Goserelina y leuprolide. Lo que hacen, como su nombre lo dice, es un análogo. Es un medicamento que es similar a la GnRH, pero la diferencia es que no va a provocar todo el efecto que produce. Es decir, engaña al cuerpo. Sí, sí te estoy dando GnRH, sí, pero no tiene el mismo efecto de estimular a la hipófisis de liberar LH y FSH. Entonces, como que engañas al cuerpo nada más, es un análogo de GnRH. Y es goserelina o leuprolide. En cáncer de mama hay más estudios que han utilizado goserelina y por eso es el análogo que se recomienda, la goserelina. Pero también la leuprolide es un excelente medicamento y que se puede utilizar también en cáncer de mama. Vamos a ver el día de hoy más adelante que en el cáncer de próstata, ahí donde el que más se utiliza es el leuprolide. Goserelina o leuprolide, estos se inyectan aquí en el ombligo, al lado. Seguramente muchos de ustedes conocen a algún familiar o tienen algún conocido que el cáncer de próstata y que se está inyectando ahí en el ombligo. Es un análogo de GnRH. En mama, el que más se utiliza, les digo, es goserelina. Pero leuprolide también se puede llegar a utilizar. Bueno, segundo punto donde podemos bloquear. Vámonos más abajo. ¿Están de acuerdo que si yo quito los ovarios, pues también se deja de provocar estrógenos de este lado? Entonces, una segunda vía de bloquear a un cáncer de mama luminal sería hacer una oophorectomía bilateral. Oophorectomía bilateral. ¿Sí? Yo quito los ovarios y ya nos está provocando, ya nos está produciendo estrógeno de este lado. Ahora, les hago una pregunta. ¿Vale la pena dar un análogo de GnRH en una paciente que le quitaste los ovarios? ¿Qué dicen? ¿O no tiene caso? O sea, a una paciente que ya le quité los ovarios, le doy un análogo de GnRH, no tiene caso. O sea, no tendría, o sea, no sirve. ¿Para qué? Porque el objetivo de dar un análogo es que no sirve liberar a LH y FSH y que estos no fueran a estimular al ovario. Si tú ya le quitaste los ovarios, pues ¿para qué le das un análogo? ¿Sale? Entonces, nunca vayan a combinar esos tratamientos de quitarle los ovarios y aparte darle un análogo de GnRH. La verdad es que no sirve, o sea, no tiene caso. Y no tiene caso que se lo estén dando. Bueno, tercer
punto donde podemos bloquear el cáncer de mama. Darle un inhibidor de aromatasa. Inhibidor de aromatasa. Y bloqueas esta enzima que provoca la aromatización tanto en ovario como a nivel de las suprarrenales. Entonces tú bloqueas la aromatización, impides que el andrógeno se cambie a estrógeno, hay mucho menor formación de estrógeno y ya no se sigue estimulando el cáncer de mama luminal. Es una excelente herramienta dar inhibidores de aromatasa. Siguiente punto, donde, bueno, ¿cuáles son los inhibidores de aromatasa más frecuentes? Son 3. Uno se llama letrozol, otro se llama anastrozol y otro se llama exemestano. Letrozol, anastrozol o exemestano son los 3 inhibidores de aromatasa. ¿Okay? Cuarta vía donde se puede bloquear el cáncer de mama. Directamente aquí, en los receptores de estrógeno. Un bloqueador de los receptores de estrógeno. Vamos a poner aquí, bloqueador de receptores de estrógeno. ¿Y cuál es el medicamento más utilizado como bloqueador de los receptores de estrógeno? Es el tamoxifeno. El tamoxifeno. Entonces vean que tenemos varias vías para bloquear un cáncer de mama luminal. Bloqueándola acá arriba con un análogo de GnRH o bien hacerle una forectomía bilateral, pero también se puede dar un inhibidor de aromatasa como letrozol, anastrozol, exemestano, o bien podemos dar un bloqueador de los receptores de estrógeno, que es tamoxifeno. Ahora, uno podría decir, bueno, doctor, ¿y se utilizan todos o qué combinaciones se utilizan? Ya dijimos que el que no debemos de combinar nunca es un análogo con la oforectomía, porque tienen el mismo efecto, no tiene caso hacer los dos. ¿Sí se entiende esa situación? O sea, no puedes operar y darle un análogo, no tiene caso. Pero ¿cómo combinamos los demás? Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Está padre, está interesante, está muy lógico. O sea, ¿dónde bloqueas? Estimulando el cáncer de mama luminal. Ojo, estos medicamentos solamente se utilizan en el luminal, solamente. Hay otros subtipos moleculares que se llaman, por ejemplo, triple negativo o HER2 sobreexpresado, y ahí no funciona la hormonoterapia, solamente funciona en los luminales, solamente ahí. Bueno, ahora vamos a ver las combinaciones. Entonces, yo tengo una duda. Sí. De estos 4, ¿cómo decidir con cuál empezar? Sí, es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo iniciar? Ahorita te contesto esa pregunta, Aime. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Hoy va a haber varias tareas, no me las tienen que entregar, pero búsquenla. La primera cosa que van a investigar, aquí la vamos a poner, es la definición de menopausia. Menopausia. ¿Dónde van a encontrar la definición de menopausia? ¿De dónde quiero que la investiguen? De la NCCN. ¿Se acuerdan que al principio vimos cómo entrar y registrarse en la NCCN? Regístrense. Y van a abrir guía de breast cancer, cáncer de mama. Y ahí en el buscador le ponen menopausia y ya, te lleva directamente a donde está la diapositiva y tal cual te dice, la definición de menopausia es esta. Y ahí te dicen qué consiste, cómo se define la menopausia. ¿Sale? Y se la aprenden. ¿Cuál es la definición de menopausia? Eso es sumamente importante. Que se aprendan cuál es la definición de menopausia. ¿Por qué? Porque en base a si una paciente está en menopausia o no menopausia, es en base al tratamiento que recibe. Entonces, en un cáncer de mama luminal,
importa mucho a nosotros los oncólogos saber el estado de menopausia. Y entonces podemos tener a dos pacientes. Podemos tener a la paciente que es premenopáusica, o la paciente que es posmenopáusica o menopáusica. Premenopáusica o menopáusica o posmenopáusica, ese es el término que se utiliza. Vamos a empezar con el tratamiento de la menopáusica. En un paciente, recuerden, cáncer de mama luminal, que es el que tiene muchos receptores de estrógeno. En una paciente menopáusica, donde los ovarios ya no están funcionales, ¿creen que valga la pena darle un análogo de GnRH o hacerle ofotomía bilateral? La verdad es que no tiene caso. No tiene caso darle un análogo ni operarle los ovarios, porque ya no están generando estrógenos, ya no tiene caso. Entonces, en una menopáusica, ¿cuál es el tratamiento que se da? Se da un inhibidor de aromatasa, cualquiera, letrozol, anastrozol o exemestano. Ya para nosotros los oncólogos sabremos decidir cuál. La verdad es que hay estudios que dicen que anastrozol no sirve tanto en personas con obesidad. Y generalmente es algo que yo utilizo. Si yo veo a la persona obesa o con sobrepeso, no les doy anastrozol. Generalmente mi inhibidor de aromatasa favorito es letrozol. Exemestano también es muy bueno, pero generalmente yo a todas les inicio con letrozol. ¿Y por qué les inicio letrozol? Porque la caja de letrozol trae 30 tabletas y la caja de anastrozol trae 28. Entonces, para que el paciente, a nivel IMSS, si tú le das anastrozol, la receta se resurta hasta el siguiente mes. Y va a haber 2 días que se quede sin medicamento. Por esa simple razón, yo elijo muchas veces mejor letrozol que anastrozol, porque letrozol tiene las 30 tabletas y anastrozol tiene 28. O sea, a veces no completa el paciente. Pero también apoyando lo de la sobrepeso y obesidad. Si tiene sobrepeso o tiene obesidad, me voy por letrozol. Por eso es el ideal, letrozol, y es el más utilizado. Entonces, en una menopáusica le doy inhibidores de aromatasa y ya. Otro medicamento que se puede utilizar, tamoxifeno. Me podrían decir, oye doctor, ¿y no hay algún esquema donde podamos combinar ambas? Por ejemplo, que le demos un inhibidor de aromatasa y tamoxifeno. La verdad es que no se recomienda esa combinación. Tiene lógica. Bloqueas a la enzima y aparte bloqueas al receptor más abajo, el receptor de estrógenos. Pero la verdad es que no es una combinación que se utilice, no ha demostrado buenos resultados eso. Y sí puede tener muchos efectos secundarios. Entonces, o utilizas uno o utilizas el otro. Eso sí, ya hay estudios en pacientes menopáusicas y totalmente ya estandarizado, ¿qué es mejor en una paciente posmenopáusica? ¿Darle un inhibidor de aromatasa o darle tamoxifeno? Y lo que se ha visto que es mejor en una paciente posmenopáusica es darle un inhibidor de aromatasa. No quiere decir que si le das tamoxifeno esté mal, no. A veces no se pueden dar inhibidores de aromatasa en una menopáusica, porque tiene varios efectos secundarios, ambos. Inhibidor de aromatasa, el principal efecto secundario es que te puede generar osteoporosis. El tamoxifeno, el principal efecto secundario que te puede dar es cefalea, hiperplasia endometrial y a veces una muy pobre tolerancia al tamoxifeno. Eso no se lo tienen que aprender, eso es más del oncólogo. Pero bueno, cualquiera de las dos, inhibidor de aromatasa o tamoxifeno. Les digo que el ideal en una paciente posmenopáusica es el inhibidor de aromatasa. Y ya, no necesitas otra forma de bloquear al cáncer de mama. Vamos ahora con la premenopáusica. ¿Cómo se tratan las premenopáusicas? Pues prácticamente igual. Es decir, puedes dar un inhibidor de aromatasa, pero solo no. Tienes aquí también que bloquear al ovario, porque el ovario sigue siendo un estímulo importante.
Y si tú lo dejas solamente con el puro inhibidor de aromatasa, no va a ser suficiente para atacar al cáncer. El ovario tiene mucha fuerza y va a seguir y seguir y seguir. Aunque tú le des un inhibidor de aromatasa, no va a contrarrestar los efectos del ovario. Entonces, aquí tú tienes que agregar más un análogo de GnRH. Es decir, tienes que bloquear al ovario en una premenopáusica. Por así decirlo, tienes que hacerla menopáusica. Si se dan cuenta de eso, o sea, tienes que convertir a la premenopáusica en menopáusica. Ese es el objetivo, para que el ovario esté totalmente bloqueado. O la otra es un inhibidor de aromatasa y hacerle oforectomía bilateral. Entonces uno aquí como que se nos abren los ojos. Ah, entonces por eso es que a las pacientes con cáncer de mama o que tuvieron cáncer de mama y que son premenopáusicas, por eso les quitan los ovarios, para que deje de sobreestimular o para que deje de tener ese estímulo de estrógenos. Entonces, das un inhibidor de aromatasa y bloqueas al ovario, ya sea con un análogo de GnRH o con oforectomía bilateral. Y ya, conviertes a la paciente en una menopáusica prácticamente, porque le estás quitando de los estrógenos ováricos. Otra opción, 2, tamoxifeno. Y lo mismo, más un análogo de GnRH o la oforectomía bilateral. Entonces, das tamoxifeno, lo mismo, pero tienes que bloquear también al ovario, a fuerza. El ovario tiene que estar bloqueado. Ellos serían como que los mejores esquemas. Ahora, tercera opción, en una premenopáusica. Ya se ha visto que si tú a una paciente premenopáusica solamente le das tamoxifeno, también es una muy buena opción, sin necesidad de bloquear al ovario. Pero es como que la menos reconocida. O sea, lo ideal sería este que les digo. Un inhibidor de aromatasa y bloquearle los ovarios. Convertirlo en menopáusica prácticamente. Pero también dar tamoxifeno solo es una buena opción. O sea, no. De hecho, muchas veces, muchas pacientes premenopáusicas están con tamoxifeno y está bien. O sea, no hay ningún problema. Entonces, son las tres opciones que hay en una premenopáusica. O en una menopáusica, estas dos opciones. Aquí en una menopáusica, vuelvo a repetir, no tiene caso bloquear al ovario, porque de por sí el ovario pues, ya no está funcionando. Así se tratan todas las pacientes con cáncer de mama luminal. Todas se tratan así. Lo único es que en pacientes metastásicos, le agregas un medicamento extra. Y el medicamento que le agregas es un inhibidor de CDK4/6. Inhibidor de CDK4/6. Y viene la segunda tarea. Van a investigar esta vía. ¿Qué es esta vía? La CDK4/6. Es sinasas dependientes de ciclinas 4/6. Y se tiene que dar este medicamento, hay varios, palbociclib, ribociclib, abemaciclib, eso no es para ustedes, no es que se las aprendan, pero sí que existe en esta vía, que en pacientes con metástasis se agrega. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer de mama luminal en adyuvancia o en neoadyuvancia, le puedo dar estos esquemas. En metastásico, le puedo dar estos esquemas. Lo único es que en metastásicos, aparte del esquema que yo utilice, le agrego un inhibidor de CDK4/6 y así se tratan las pacientes con cáncer de mama metastásicos luminales. Un inhibidor de aromatasa y con un inhibidor de CDK4/6. O, si es premenopáusica, le doy un inhibidor de aromatasa, un análogo y aparte un inhibidor de CDK4/6. En ASCO del año pasado, no, de hecho, ya desde el año pasado en ASCO y ESMO del año pasado, ya se empezaron a ver estudios de inhibidores de CDK4/6 en la adyuvancia y algunos han tenido resultados positivos.
Entonces, pero donde hay más evidencia es en el contexto metastásico. Pero tomen en cuenta que en la adyuvancia ya hay resultados positivos y agregar también un inhibidor de CDK4/6. Entonces van a investigar en qué consiste esa vía de la sinapsis independiente de disciplina 4 y 6. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de hormonoterapia en mama? Está bonito, está Doctor, lógico, ¿no? ¿Bloquea? ¿Sí? ¿y cuánto tiempo se da? Bueno, en adyuvancia se da 5 años. En neoadyuvancia, lo das alrededor de 6 a 9 meses. Y en metastásico es de forma indefinida. ¿Ok? Gracias. En metastásicos o en adyuvancia, si tú estás tratando de una premenopáusica y le estás dando análogo de GnRH, ¿cuánto tiempo más o menos tarda la paciente en volverse menopáusica? 2 años, más o menos. Entonces, en una premenopáusica le doy un inhibidor y un análogo. Y a los 2 años yo ya sé que ya la voy a volver menopáusica. Entonces le hago un perfil molecular, digo un perfil hormonal, que para eso va, que lea lo de la definición de menopausia, cómo se define en base a cómo está la FSH, cómo está el estradiol, y si yo ya la tengo en menopausia, a los 2 años siendo premenopáusica, ya se convirtió en menopáusica, le quito el análogo de GnRH y me sigo solamente con puro inhibidor de aromatasa. ¿Ok? Bueno, esto, vean, está bonito. Con esto creo que se puede comprender, pero sí de todas maneras estudienlo. Tiene mucha lógica, pero estudienlo, porque si no, nos vamos a hacer bolas más cuando veamos cáncer de mama. Bueno, ahora vamos a hablar en estos últimos 10 minutos de cáncer de próstata. Es muy similar, muy similar. En próstata, dibujamos igual. Hipotálamo, hipófisis. Aquí venía la GnRH, de este lado venía la CRH, de hipófisis aquí se libera LH y FSH, pero en hombres principalmente es la LH. Aquí llega el testículo. Ya en el testículo se forman andrógenos. Y estos andrógenos se van a los receptores de andrógenos. Receptores de andrógenos. Por otro lado, CH llega a la hipófisis, esta libera ACTH, esta se llega a las suprarrenales. Las suprarrenales forman androstenodiona, y pues es un andrógeno y se llega a los receptores de andrógenos. Entonces es muy similar. Hipotálamo, de una vía tenemos hormona liberadora de gonadotropinas, llega a la hipófisis en respuesta libera LH y FSH. Les digo que en el hombre tiene mucho más efecto la LH. La LH llega al testículo y el testículo por la LH va a generar andrógenos. ¿Se acuerdan lo que pasaba en ovario? Primero llegaba la LH y que cambiaba de colesterol a andrógenos. Por eso es que en el hombre el que más actúa es la LH, porque va a cambiar de colesterol a andrógenos y ahí se queda. Y ya después esto llega a los receptores de andrógenos. De la otra vía, hipófisis libera ACTH, llega a las suprarrenales en respuesta al estímulo de la ACTH libera androstenodiona, que es un andrógeno, y se va a pegar a los receptores de andrógenos. Esto es lo que pasa normalmente en el hombre. Agregando nada más aquí algo. Aquí para que se formen andrógenos, tanto a nivel del testículo como en las suprarrenales, es una enzima que se llama CYP17. CYP17 o citocromo 17. Es la que forma los andrógenos tanto en testículo como en suprarrenales. Y bueno, ahora sí, en el cáncer de próstata, ¿qué es lo que sucede? Cáncer de próstata, vamos a ver más adelante que es un tumor rico en receptores de andrógenos. Receptores
de andrógenos. Se podría decir que es el homólogo del cáncer de mama luminal, el cáncer de próstata. Entonces, todos los andrógenos que esté formando, dice el cáncer de próstata, vengan a mí para que yo pueda crecer y diseminar. Pues se van hacia los receptores que tiene la próstata. Y esta genera, aumenta, disemina, da cáncer y terrible la enfermedad cuando estás muy avanzada. Ahora sí, vamos a bloquear a diferentes puntos, al igual que en mama. Primer punto donde se puede bloquear, aquí. El primer punto sería un análogo de GnRH, igual que en mama. Nada más que aquí en próstata, el medicamento más utilizado es leuprolide, pero también puedes dar goserelina. ¿Se acuerdan que en mama el que más se utilizaba era goserelina? Aquí en próstata el que más se utiliza es leuprolide. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de leuprolide. Entonces bloqueas aquí das un análogo, engañas al cuerpo de que le estás dando un medicamento similar a la GnRH, pero que ya no te produce eso, y el estímulo por parte del testículo se quita. ¿Vale? Aquí en próstata, sí hay un medicamento que se ha estudiado mucho más que en mama, que son los antagonistas de GnRH. Uno eran análogos, otros son antagonistas de GnRH. Aquí sí se ha estudiado dar un antagonista, o sea, un bloqueador de la GnRH. En mama no hay estudios que hayan avalado el uso de antagonistas. Probablemente sí funcionen, pero no hay un estudio que se avale totalmente su indicación. En próstata sí. El único antagonista de GnRH que hay en el mercado es uno que se llama de Garelix. Este bloquea a la GnRH y ya, todo lo de abajo ya no se genera, ya no se produce. Bueno, a estos medicamentos, ya sea con análogo o con antagonistas, el objetivo, si todos están de acuerdo, es que bloquees al testículo, ¿no? O sea, no le llega, tú estás bloqueando acá, vas a impedir que la hipófisis libere LH y que llegue al testículo. No vas a estimular el testículo. Ese es el objetivo de darle un análogo o un antagonista. Y por eso el uso de estos medicamentos les vamos a llamar es una castración médica. Castración médica, porque lo vas a castrar de forma médica. Ahora, otro punto donde podemos bloquear al cáncer de próstata. ¿Están de acuerdo? Que al igual que en mama, adiós testículos. Entonces puedes tú tener primer punto sería castración médica. Segundo, una castración quirúrgica. Y por eso es que a muchos pacientes con cáncer de próstata se les quita los testículos para que dejen de producir andrógenos. Estos andrógenos se van a ir a los receptores de andrógeno que tiene la próstata. Este es mi segundo punto. Lo mismo. Y esto les digo, no vayan a cometer ese error tan frecuente que sucede. Ya le quitaron los testículos y aparte le están dando un análogo de GnRH. No tiene caso. O sea, si ya le quitaste los testículos, ¿para qué le das un análogo de GnRH? O sea, el objetivo del análogo era bloquear al testículo, que no le llegara el estímulo al testículo. Y si tú ya le estás quitando los testículos, ¿para qué le das un análogo? No tiene caso. No vayan a cometer ese error, por favor. Bueno, siguiente punto. Inhibir al CYP17. Inhibidores 17. ¿Cuáles son los inhibidores de CYP17? Hay dos. Uno que se utilizaba mucho anteriormente, que es el ketoconazol. El ketoconazol todos los hemos escuchado, solamente que no para esta finalidad. Bueno, el ketoconazol sí se puede
utilizar en cáncer de próstata porque inhibe al CYP17. Tercera, van a buscar la dosis del ketoconazol. Dosis de ketoconazol para próstata. Porque es una dosis muy elevada de ketoconazol para que se bloquee el CYP17. Y entonces deje de generar andrógenos tanto por el testículo como por la vía suprarrenal. Ese es mi tercero. Otro inhibidor de CYP17, excelente, y es reciente ese medicamento, abiraterona. Abiraterona es un medicamento, les digo, reciente, que tiene un muy buen efecto en el cáncer de próstata, es excelente. Solamente que es muchísimo más caro que el ketoconazol. La abiraterona, para que tengan una idea, vale entre 80,000 y 100,000 pesos el mes. Y es muchas veces de forma indefinida. La verdad que es un medicamento a veces muy poco accesible de forma particular. Afortunadamente en el IMSS ya hay abiraterona, también me parece que hay abiraterona, pero de forma particular, pues sí cuesta como 80,000 a 100,000 pesos la pura abiraterona para el mes. Otro punto donde podemos bloquear. Cuarto, directamente en los receptores de andrógenos. Un bloqueador de los receptores de andrógenos. Bloqueador de receptores de andrógenos. Y uno de esos, el más famoso, es uno que se llama bicalutamida. 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 De hecho, es uno de los más utilizados, la bicalutamida. Otro, también reciente, y es excelente, la enzalutamida. Entonces bloquean directamente ahí en el receptor, bloquean el receptor de andrógenos para que no les llegue el estímulo de los andrógenos producidos. Enzalutamida también muy cara, 80,000 a 100,000 pesos el mes de enzalutamida. Entonces ya llevamos bloquear acá con castración médica, ya sea con un análogo o con un antagonista. Otra opción, castración quirúrgica. Otra opción, inhibidores de CYP17. Otra opción, bloquear a los receptores de andrógenos. Y última opción, bloquear a la suprarrenal. Y la forma de bloquear la suprarrenal es con prednisona. La dosis que se da de prednisona en cáncer de próstata es 5 miligramos cada 12 horas. Esa es la dosis para bloquear a la próstata. 5 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces vean que hay muchas formas de bloquear a la próstata. ¿Sale? Ok. Bueno, hasta aquí vamos a llegar a la clase. Con el otro grupo avancé un poquito más. Mañana vamos a ver cuál es la combinación ideal en cáncer de próstata. Recuérdenme que nos quedamos en esto, ¿sale? Porque en el primer grupo, como llegué tarde, no avancé, no vi de próstata. En el segundo grupo sí terminé próstata, pero con ustedes no he terminado próstata. Entonces mañana recuerden que nos quedamos en esto. Que íbamos ya a ver cuáles serían las mejores combinaciones para atacar el cáncer de próstata. Y esto es hormonoterapia. Entonces vamos a tratar de que mañana, sí, empezar la clase a las 4 para que podamos ponernos al corriente con el grupo anterior. ¿Una pregunta o alguna duda que tengan? Está padre, está bonito esto de hormonoterapia. Y es lógico, bloquear algún punto. Pero vean que a diferencia de la quimio, en la quimio bloqueas algún punto del ciclo celular. Aquí bloqueas alguna parte de todo el estímulo hormonal. Y tiene muy buenos resultados para cáncer. Es decir, para cáncer no todo es quimioterapia. Muchos pacientes se tratan con hormonoterapia. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Creo que no. Bueno, entonces si no hay comentarios o preguntas, sería todo por el día de hoy. Vayan estudiando, analícenlo, vuelvan a estudiar esto que acabamos de ver. Poco a poco la información se va sumando, se va sumando, se va sumando. Van a ver que cuando lleguemos al parcial va a ser una infinidad de información que llevemos, ¿sí? Ya después les estaré contando cómo es el primer parcial. Vayan contestando también sus preguntas de generalidades para que vayamos a la par. Bueno, pues cuídense y nos vemos el día de mañana. Que pasen bonita tarde y bonita noche.